Érase una vez, en una región rodeada por colinas doradas, 3 jóvenes vivían bajo el mismo sol, pero cada uno a la sombra de su propio defecto. El primero era Ryan, conocido en su pequeño pueblo por una sola cosa: su pereza. Mientras los demás niños ayudaban en el campo, Ryan prefería acostarse bajo la sombra de los árboles, observando las nubes pasar. Solía decir que el trabajo era demasiado aburrido, y se preguntaba, ¿para qué esforzarse tanto si, al final, todo vuelve a crecer solo? Aunque su padre, un humilde agricultor, intentaba convencerlo de que el esfuerzo es lo que construye el futuro, Ryan solo sonreía y volvía a su siesta. Sin embargo, lo que pocos notaban era que Ryan no era del todo inútil. Escondía una chispa de ingenio brillante. Cuando su padre le pedía que espantara a los pájaros de los cultivos, él ideaba un complejo sistema de espantapájaros conectados por cuerdas, permitiéndole hacer que se agitaran desde la comodidad de la sombra, sin tener que levantarse. Cuando le tocaba acarrear agua del pozo, construía pequeñas rampas con canaletas de bambú, dejando que la gravedad hiciera todo el trabajo por él. Repetía a sí mismo: ¿para qué sudar si puedo pensar? Pero en el fondo de su alma sentía un vacío inmenso. Al evitar el trabajo, también estaba evitando su propio crecimiento. En ese mismo valle vivía Aizen. Él no era perezoso, al contrario, pero su mente era un río inquieto que nunca encontraba calma. Caminaba a la escuela con la mirada perdida, incapaz de concentrarse en lo que le rodeaba. Sus cuadernos estaban llenos de frases incompletas, y durante los exámenes, las palabras se mezclaban en su cabeza hasta volverse un caos indescifrable. Sus compañeros lo apodaron el distraído del pueblo, y con el tiempo, él mismo empezó a creer que su destino estaba marcado por la confusión y el olvido. El tercero era Raju, un joven de corazón amable, pero con una voluntad tan débil como una hoja en el viento. Raju creía que siempre tendría tiempo. Día tras día, miraba el techo de su habitación o dormía bajo el gran árbol del patio, prometiéndose a sí mismo que mañana comenzaría algo importante. Pero ese mañana nunca llegaba. Su madre, con una mezcla de amor y preocupación, le decía a Raju: el tiempo es como el agua que se escurre entre los dedos. Si no lo usas ahora, se va y no vuelve. Su tío Rou, un hombre sabio y curtido por el sol, le advertía que el mayor enemigo de un joven es el tiempo libre sin propósito. La vida, sin embargo, con su peculiar manera de enseñar, obligó a los 3 a despertar. El primer golpe fue para Ryan. Una mañana encontró a su padre encorvado en la cama, con la frente ardiendo de fiebre. El médico fue tajante: debe descansar al menos un mes. Ni un día menos en los campos, sin embargo, no podían esperar. La maleza comenzó a invadir los surcos, amenazando con devorar la cosecha. Ryan sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Intentó trabajar, tomando la pesada asada de su padre, pero al cabo de una hora se rindió. El calor sofocante y sus manos inexpertas y llenas de ampollas lo vencieron. El campo, que antes florecía bajo el cuidado de su padre, comenzó a parecer un cementerio vegetal, y él era el único culpable. Por primera vez en su vida, Ryan lloró profundamente, deseando con todas sus fuerzas no haber sido tan perezoso. Se juró a sí mismo que tomaría la primera oportunidad que se le presentara para demostrar su valor. Esa oportunidad llegó en forma de un anuncio real. El rey había convocado una competencia de ingenio para encontrar al inventor más brillante del reino. El ganador recibiría una bolsa de oro y el prestigioso título de inventor real. Ignorando las burlas y el escepticismo de la gente del pueblo, Ryan se presentó. En el primer desafío, debían cruzar un lago ancho y profundo. Mientras los otros competidores se lanzaban al agua y nadaban con fuerza, Ryan, que nunca había aprendido a nadar, se quedó inmóvil en la orilla. Desapareció un momento entre unos matorrales y regresó con una balsa improvisada, hecha con troncos secos y su propio cinturón. Cruzó el lago lentamente, no con la fuerza de sus músculos, sino con el poder de su ingenio. Fue el tercero en llegar a la otra orilla. En la prueba final, los finalistas se enfrentaron a enormes bloques de madera maciza que debían mover hasta la línea de meta. Mientras los demás empujaban y sudaban con frustración, Ryan no empujó.
En cambio, sacó una pequeña herramienta y comenzó a tallar el bloque, dándole forma de esfera. Una vez listo, usó un simple impulso para hacerlo rodar colina abajo y cruzar la meta sin esfuerzo. Había vencido a la fuerza bruta con la mente. El triunfo de Ryan se convirtió en la noticia del reino. El mismo día que Ryan recibía la corona del inventor, Raju enfrentaba su propio destino. Un comerciante sabio había llegado al valle buscando jóvenes decididos para ofrecerles una oportunidad única. Les dio 10 días para aprender una habilidad útil, y a los mejores los tomaría como aprendices. Los amigos de Raju se sumergieron de inmediato en diferentes oficios. Vikram aprendió los secretos de la carpintería y Asa descubrió su talento para la pintura. Raju, en cambio, dejó pasar 3 días, luego 7, pensando que aún tenía mucho tiempo. Se levantó de su letargo cuando solo quedaban 3 días. En su desesperación, intentó aprender de todo un poco, pero todo le salió mal. Le faltaba lo más importante: la práctica constante. Al 10º día, Raju se presentó ante el comerciante con las manos vacías y la cabeza gacha. Confesó: desperdicié mi tiempo. No creí que importara tanto hasta que fue demasiado tarde. El comerciante, en lugar de juzgarlo, le ofreció una lección que cambiaría su vida. Lo que perdiste no fue solo una oportunidad de trabajo. Perdiste la oportunidad de conocer de lo que eres capaz. El oro perdido se puede recuperar, pero el tiempo nunca vuelve. Le dijo que usara el dolor de su arrepentimiento como un fuego para encender su camino. Mientras tanto, Aisan se sentía cada vez más abrumado por su incapacidad para concentrarse. Creía que su mente era demasiado turbia y caótica para el aprendizaje. Desesperado, buscó al señor Harris, su viejo profesor de filosofía. El anciano sabio lo escuchó con paciencia y le dijo: «Tu mente es como un estanque de agua. Cuando está agitada por el viento, la imagen que refleja se distorsiona y no se ve nada con claridad». Harris le enseñó 5 lecciones para transformar su mente. Primero, calmar la mente. Le mostró un cuenco con agua y barro y le explicó que no debía forzar la calma, sino simplemente permitir que el barro se asentara por sí solo antes de estudiar. Segundo, concentrarse en el ahora, usando la llama de una vela como punto de enfoque para anclar su atención en el presente. Tercero, comprender en lugar de memorizar. Le dijo: sé como la esponja, no como la piedra. La piedra deja que el agua resbale, pero la esponja la absorbe y se transforma. Cuarto, dividir las metas. Un gran tronco no se corta de un solo hachazo, se divide en partes más pequeñas. Dividir no es debilidad, es sabiduría. Y quinto, la constancia. Cómo regar una semilla todos los días. No importa cuánto avances en un día, sino que no dejes de avanzar. Estos 3 jóvenes, uno impulsado por la responsabilidad, otro por el dolor del arrepentimiento, y el último por la guía de un mentor, transformaron sus vidas por completo. Ryan regresó a casa. Aunque había ganado oro, su verdadera riqueza fue encontrar su propósito. Se concentró en el campo de su padre, combinando su ingenio con el trabajo duro. Diseñó sistemas de riego innovadores y herramientas que aligeraban el esfuerzo, convirtiendo el trabajo agotador en un desafío creativo. Ya no se escondía para dormir. Raju, impulsado por el recuerdo de sus manos vacías, se levantó al amanecer cada día. Buscó a sus amigos y aprendió de ellos con humildad y dedicación. Su pasión se convirtió en la escultura, y en cada corte que hacía en la madera, repetía una promesa: nunca más me quedaré parado. Entendió que el tiempo no espera. O lo usas, o lo pierdes para siempre. Aisan, aplicando las lecciones de su maestro, practicó la constancia diaria. Calmó su mente, se concentró en el presente y dividió sus grandes metas en pequeños pasos. Su mirada perdió esa neblina de distracción y ganó foco, serenidad y propósito. Con los años, los 3 se convirtieron en una inspiración. Ryan demostró que la pereza no es un destino, sino el síntoma de alguien que aún no ha encontrado su propósito. Raju enseñó que el trabajo duro no es un castigo, sino el camino hacia la realización. Aisan descubrió que el verdadero éxito comienza cuando la mente aprende a estar presente. A veces,
El cambio más profundo que podemos experimentar nace del error más grande. El talento que posees no es un lujo, es una responsabilidad, y solo aquellos que respetan el valor del tiempo logran ver florecer sus sueños. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te ha gustado, no olvides suscribirte para más relatos que inspiran. Hasta la próxima.